¿Te acordas ahora Jesús a realizar su primer milagro en la fiesta de casamento? María, mamá de Jesús, avisa al servidor de Juan 2:5. El último parte que te avisa. Kiko que avisa boso así. Dor de visa aquí, María a edificar confianza de servidor de Jesús. Ahora, ella pide nan para llena etinashi nan con agua. Nan hace exactamente lo que abordo pedí nan. Anto, ahora Jesús avisa nan en versículo 8, última parte. Ahora, saca poco a fo y jiba para el botelier. Un viaje más, nan cumple lo que ella pide. Aunque te parece extraño, en media hora, nan reparar con nan a presenciar un milagro. En 3 puntos, me quiere explicar lo que pasa. A través de su instrucción, María ha edificado en el servidor confianza en Jesús. La de 2, el servidor ha expresado confianza y pone el mes disponible para hacer lo que Jesús ha pedido. En otra palabra, dan toma el paso preparatorio que va a permitir el milagro suceder. De 3, ante ahora Jesús a realizar el milagro. El servidor no hace nada para convertir agua en viña. Ahora, el milagro por pasa sin nada estaba preparado? Claro que no. Así na obediencia, na fe, está atrás. Nos mester escoge para confiar en Jesús. Nos mester pone nos voluntad na su disposición y nos tincutuma estar de fe y nos mester obedecer. Pero Jesús, eso a realizar el milagro. ¿Con eso está funcionando? Apóstol Pablo te explica que un ministerio a bordo revelar de nos para un propósito definido, para 13 obediencia de fe. ¿Cuál está el ministerio ahí? De acuerdo con Colosenses, versículo 1, verso 27, ese está Cristo de nos. ¿Cuál es el resultado de obediencia, de fe, que alcanzamos en Cristo? 2 de Corintios 5 y 7 te avisa de siguiente manera. Pensé, si un gente está en Cristo, está una criatura nueva. Una criatura nueva está. E cos nan viejo a paz acaba. Turcos habina nuevo. Ahora nos tiene Cristo de nos actitud para su mandamiento no cambia. Obediencia de fe está algo dulce para sobre Dios de su amor a donarnos solamente el mejor regalo. Y aunque obediencia está importa, nunca está gana nos salvación. Me quiero compartir cubo un pensamiento de una escritora llamada Elena G. de White. Y esta pieza de su book Fe y Obra, página 97. Es un que está intentando alcanzar cielo. Para su mes, una obra de guarda ley, está intentando algo imposible. La gente no por gordo salvar sin obediencia, pero su obra no me está de su mes. Ave de 8 días de oración. Me quiero invitar para estar obediente a Cristo. Para pedir en oración, para estar obediente solamente en allí. Está apreciado con el momento aquí. Me quiero invitar para rezar. Y nosotros vamos a tener una oración especial para nuestra juventud. Para cada joven que está viviendo actualmente. Para cada joven que está ronde en las islas. Cada joven que está ronde el mundo. Me quiero invitar para hacer bobo. Y así nos puede elevar una palabra de oración. Eterno Dios, cubo morada tan altura de cielo, Señor. Un viaje más nos quiere una boda aquí para oportunidad aquí, Señor. De nos porta unir en oración, Señor. Y acaba nos están de 8 días, Señor, de oración. Pero ahora nos tiene una petición especial, Señor. Y petición especial aquí taku nos quiere poner de momán protector, Señor. De momán misericordioso, Señor. Cada joven, Señor, de Isla de Aruba. Cada joven, Señor, ronde el mundo, Dios. Vos te conocer, Señor, el corazón de cada joven, Señor. Vos te conocer diferentes tentaciones, diferentes luchas, Señor, que uno está experimentando en el momento aquí, Señor. Te pensé que uno quiere pedir que vos Santo Espíritu por guía, Señor. Y que vos man protector, Señor, por estar siempre con él. Te pensé, Señor, que tú eres aquí. Nos está pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.